quedamos en, ¿cómo están? La vez anterior quedamos en óxidos metálicos. Después de óxidos metálicos sigue sales binarias, que dice que es el resultado de la combinación de un metal con un radical simple. Acá están los radicales simples. Dice que está fluoruro, que tiene un número de oxidación de -1, yoduro, cloruro, bromuro, sulfuro, que tiene un -2, nitruro, que tiene un -3, carburo, que tiene un -4. Para nombrarlo se utiliza el sistema Stock por medio de los siguientes pasos. Se escribe el nombre radical simple con terminación uro, o sea, esto que está aquí, sulfuro. Se escribe el nombre del elemento metálico. A revisar. Luego revisar si el metal posee uno más números de oxidación, porque si posee más de un número de oxidación debe indicarse en números romanos al final. Entonces bajemos acá para ver un ejemplillo. Vean este. Dice, escriba el nombre del siguiente compuesto químico. Este es fluoruro de sodio. ¿Por qué fluoruro? Porque vean que el radical simple es la F. Y luego, de sodio. ¿Por qué? Porque ese es el nombre del metal. Y como el sodio solo tiene +1 como número de oxidación, no se escribe al final. ¿Por qué? Porque el único sodio que hay es sodio +1, no hay otro. Vamos con el siguiente ejemplo. Bromuro de oro. Vean que aquí está bromo, que está al final siempre, y oro. Pero fíjense aquí en este 3 que está abajo. Entonces aquí ponemos el nombre radical simple, bromuro. Igual eso está en las hojitas que yo les mandé de los números de oxidación. Bromuro de oro. Y después de eso revisamos los números de oxidación del metal, que serían +1 y +3. Como tiene 2, tengo que especificar con cuál está trabajando. En este caso está trabajando con +3. Entonces lo escribo al final. Fíjense acá. Bromuro de oro 3. ¿Por qué 3? Porque el oro trabaja con +1 y con +3. Y en este caso está trabajando con +3. Esto es básicamente la explicación de las sales binarias. Vean este ejemplo. Yoduro de radio. Ahora, en el segundo ejemplo es escribir la fórmula. Tercer ejemplo, perdón, es escribir la fórmula del yoduro de radio. Primer paso, el símbolo del metal seguido del nombre radical simple. O sea, yoduro y radio. Ponemos primero el metal y después el yoduro. Luego intercambiamos los números de oxidación. Yoduro trabaja con 1, se lo pongo al radio. El radio trabaja con 2, se lo pongo al yodo, como está acá. Como esto es 1, no se escribe, ¿sí? ¿Por qué? Porque la mínima cantidad de radio que va a haber ahí es 1, pero el del radio va a ser 2, y eso sí se lo tengo que escribir al yodo. Entonces este trabaja con 2, se lo pongo al yodo. Este trabaja con 1, se lo pongo al radio. Vamos un toquecito a las prácticas. En la práctica está más abajito, más abajito buscamos las sales binarias. Vean acá. ¿Cómo se llamaría esta? Recuerden que el radical simple siempre va de segundo. Entonces esto sería fosfuro de bario. Y después de eso reviso los números de oxidación del bario. Si tiene 1, lo escribo. Si tiene 1, no lo escribo. Y si tiene 2 o más números de oxidación, como lo expliqué en el video pasado, se tiene que escribir. Aquí fíjense en esta, que está simplificado. Este sería sulfuro de platino 2, y este 2 va para acá y el 2 del platino va para acá y está simplificado. Entonces aquí pongo sulfuro de platino 2. En este caso está simplificado. ¿Por qué? Porque el azufre tiene un 2, se lo pongo acá. Este tiene un 2, se lo pongo acá. Y como los dos tienen mitad, se puede dividir
a este le saco la mitad, que va a ser 1, y al 2 del azufre le saco la mitad, que va a ser 1. Eso es básicamente igual que este que está acá, que está simplificado. Luego, el compuesto que sigue para nombrar son los hidruros. Dice, resulta de la combinación del hidrógeno con un compuesto metálico. Recuerden, todo lo que tiene metal se va a nombrar básicamente con el sistema Stokes. Dice, el hidrógeno tiene un número de oxidación de 1, o sea, valencia 1, y se nombran a partir del sistema Stokes por medio de los siguientes pasos. Se escribe la palabra hidruro de. Recuerdan que antes escribíamos óxido de, ahora va a ser hidruro de. Y luego el nombre del elemento metálico. Revisar si el metal posee más de un número de oxidación, ya que si posee más de un número de oxidación, debe indicarse con números romanos y entre paréntesis al final con el número de oxidación que esté trabajando. Ya lo ven acá, hidruro de, el nombre del metal, por ejemplo, sodio, cualquiera de esos, y en números romanos si es necesario. Vamos a ver los ejemplos que están más abajo, que sería esta. Escriba el nombre del siguiente compuesto: ZNH, o sea, hidruro de zinc. ¿Por qué yo sé que es un hidruro de zinc? Porque los hidruros llevan la H de segundo, ¿sí? Son binarios, o sea, están formados por dos elementos y llevan la H de segundo. Por eso yo sé que es un hidruro, porque lleva la H de segundo. Ok, paso 1, paso 2, ¿verdad? Y paso 3 si es necesario. Entonces vean acá. Dice, por tanto, el nombre del compuesto sería hidruro de zinc. Y el zinc solo tiene un número de oxidación, que es más 2. Por eso acá abajo tiene un 2. Y por eso no escribo nada aquí. ¿Por qué? Porque el único zinc que existe es zinc más 2. Es el único que existe. Vamos con el segundo ejemplo. Escriba el nombre del siguiente compuesto químico: SN, que es estaño, y H. Yo sé que es un hidruro porque lleva la H de segundo. Entonces fíjense en acá abajo. Tiene un 4. Primer paso, escribo hidruro de estaño porque es el nombre del metal, y después de eso reviso los números de oxidación del estaño y nos vamos a dar cuenta que el estaño trabaja con más 2 y con más 4. Por eso tengo que escribir con cuál de los dos está trabajando. ¿Cómo me doy cuenta? Lo reviso acá. Ahí está el 4. Y entonces bajamos y decimos que sería hidruro de estaño 4, entre paréntesis y en números romanos. Tiene que escribir hacia el final. Vamos abajo. Dice, escriba la fórmula. Vean que aquí lo cambian al revés. Paso 1, primero el símbolo del metal seguido del símbolo del radical simple. Acá tenemos cadmio y hidrógeno. Paso 2, se agregan las valencias y se simplifica si son iguales. En este caso el cadmio con 2 y el hidrógeno con más 1. Recuerden que el 1 no se puede partir en 2 porque la mitad de 1 sería 0,5 y yo no puedo tener 0,5 átomos. Tiene que estar completo, ¿sí? El átomo tiene que estar completo, o sea, 1, 2, 3. Nunca vamos a tener 1,5, 2,5 ni nada de eso, porque sería la mitad de un átomo. Dicen, estas valencias son diferentes, por lo que se intercambian las valencias que tienen números de oxidación. No se indican en la fórmula. Fíjese que este 1 no se indica en la fórmula. ¿Por qué? Porque ¿qué cantidad de cadmio hay aquí? 1, que es lo que hay. Y aquí el 2 sí se indica. ¿Por qué? Porque hay 2 átomos de hidrógeno. La fórmula sería CDH. Luego lo que sigue acá son los hidrácidos. En los hidrácidos tenemos que tener dos cositas en cuenta: que hay dos estados de agregación para los hidrácidos. Uno es el estado acuoso y otro es el estado gaseoso. Dice, cuando el hidrógeno se combina con un elemento no metálico del grupo 4 o 5, forman compuestos gaseosos moleculares, hidrácidos gaseosos, y cuando los compuestos gaseosos se disuelven en agua, forman ácidos, hidrácidos acuosos. Hidrácido acuoso, vean que esto está malo. Aquí va AC, ¿sí? Aquí no va una G, sino que va una AC. Dice, el hidrógeno se combina con un radical simple. Para nombrarlo, primero se escribe la palabra ácido
y posteriormente la raíz del radical simple con terminación hidrácido. O sea, ahora en vez de ser sulfuro, fluoruro, yoduro, vamos a poner yodhídrico, sulfídrico, entre otros. Dice, escribo primero el nombre del siguiente compuesto, HF. ¿Cómo me doy cuenta que es un hidrácido? Porque llevan la H al inicio, que es diferente a los hidruros que acabamos de ver anteriormente. Vean que aquí sí está bien, aquí sí está C. ¿Por qué? Porque es acuoso. O sea, esta G no va. Aquí va una AC y aquí va una G. Dice HFAC. Ácido es lo primero que tengo que hacer. ¿Por qué? Porque aquí abajo está acuoso. Entonces cuando yo vea AC escribo ácido. Fluoruro sería el radical simple. Le quito la terminación uro y le pongo hídrico. Ácido fluorhídrico. Ese sería un ejemplo de un hidrácido acuoso. Ese sería un ejemplo de un hidrácido acuoso. Vamos ahora a los gaseosos. Como les digo, aquí va una G. En vez de AC va una G. El hidrácido se combina con un radical simple. Para nombrarlo, primero se escribe la raíz del radical simple con terminación uro. Aquí sí lo vamos a usar como está en la tabla, básicamente. Entonces les decía, aquí va una G en vez de AC. Se utiliza como lo vimos anteriormente, ¿verdad? HFG, fluoruro de hidrógeno. Vean que la terminación está igual que en las hojillas, o sea, fluoruro de hidrógeno. Vean que ya no es ácido fluorhídrico, sino fluoruro de hidrógeno. Vean que es el mismo. Aquí está HFAC, ácido fluorhídrico. Aquí está HF, el mismo elemento, el mismo compuesto, pero está gaseoso y se escribe fluoruro de hidrógeno. Vamos hacia abajo a ver más ejemplos. Dice, para escribir la fórmula del hidrácido se escribe primero el símbolo del hidrógeno seguido del radical simple. Se anotan las respectivas valencias y si son iguales se simplifican. La fórmula quedaría sin subíndices. Si son diferentes, si son diferentes se intercambian para formar nuevos subíndices. Además, se debe indicarse el medio físico en el que se encuentra disuelto, ya sea acuoso, AC, si está en medio acuoso, o G, si está en medio gaseoso. Dice, ejemplos, escribo la fórmula de ácido sulfúrico. Entonces, ácido, ya sabemos que está acuoso, por eso aquí está una AC. Y recuerden que aquí va sulfuro, pero le quito la terminación uro y le pongo hídrico. Y eso es lo que escribo aquí. H, porque es un hidrácido. S, AC. ¿Por qué? Porque es un hidrácido en estado acuoso y se llama ácido sulfídrico, que básicamente se utiliza en las baterías de los carros, entre otras cosas. Y después el sulfuro tiene un número de oxidación de 2, lo pongo debajo del hidrógeno, y este 1 lo pongo debajo del azufre, pero el 1 no se escribe. Nitruro de hidrógeno, HN. ¿Por qué? H porque es un hidrácido y N porque es de nitrógeno. Luego dice acá, H lleva un número de oxidación de +1 y N lleva un número de oxidación de -3. N, ¿por qué? Porque está trabajando como radical simple. Entonces este -3 lo pongo acá y le escribo gaseoso. ¿Por qué? Porque dice nitruro de hidrógeno, no dice ácido nitrídrico, sino que dice nitruro de hidrógeno. Entonces ya sabemos que es un hidrácido gaseoso. Le repito, cuando está acuoso se llama ácido sulfídrico en este caso, y cuando está gaseoso se llama nitruro, primero radical simple, de hidrógeno. Y vamos a los últimos que nos faltan, que son compuestos binarios entre no metales. Es la unión de un compuesto no metálico con compuestos compuestos que forman las moléculas y se nombran con el sistema estequiométrico mediante los prefijos que indican el número de átomos de cada elemento, para que se describa de la siguiente manera. Y dice siempre siempre de atrás para adelante. O sea, esa es la forma de leerlo, de aquí para allá, de aquí para allá.
Vean acá, prefijo, raíz del no metal. Recuerden que las raíces eran mono si es 1, di si es 2, tri si es 3, tetra si es 4, penta si es 5, entre otras. Terminación uro, luego prefijo para el siguiente y el nombre del metal. Vean, escriba el nombre de los siguientes compuestos: HS y con una S al final. Recuerden que el que está de último es el radical simple. Vean que aquí está azufre, aquí está flúor. Dice, esto es trisulfuro, porque hay una S como radical simple. Recuerden que no se dice triazufreruro, no, se dice trisulfuro de di, porque hay dos, arsénico. Trisulfuro de diarsénico. Trisulfuro de diarsénico. Vamos a este que está abajo, que dice tetrafluoruro, porque el radical simple que es la F y es el que está de segundo. Tetrafluoruro de carbono. Tetrafluoruro de carbono. ¿Por qué de carbono y no de monocarbono? Porque en la segunda se puede obviar el mono, ¿sí? Si no sería tetrafluoruro de monocarbono, que tampoco suena mal. Pero por ejemplo en otros compuestos como el CO sería monóxido de monocarbono. ¿Ven que suena feo? En el CO sería monóxido de monocarbono, que es un ejemplillo ahí más o menos. No es uno de estos, pero suena diferente. O sea, para que en el segundo no tenga que sonar, aquí se pone tetrafluoruro de carbono. Acá está la practiquilla. Cuando lleguen al final, si tienen dudas, yo atiendo dudas de 6 a 8. En cualquier momento, puede ser una videollamada, puede que ustedes me la manden por ahí, por WhatsApp, y yo con mucho gusto les aclaro las dudas, o si no, a los de Sinaí en Teams.